Hola, ¿qué tal? Bueno, deseo que estén lo mejor posible y realmente el hecho de hablar con todos vosotros tiene que ver con una conversación que mantuve con una amiga y tiene que ver con el lenguaje. Me dijo que habían unas palabras que se nombraban mucho. Ella mencionó ansiedad, miedo y vulnerabilidad. Yo las voy a llevar a miedo, vulnerabilidad y valentía. La primera cuestión es el uso del lenguaje. Nosotros hablamos de manera cotidiana, pero hemos de conocer que el lenguaje crea realidades. No es lo mismo que a una persona le digan tú vas a poder que decirle no vas a conseguir nada. Inmediatamente hay una cuestión que es una respuesta emocional, inconsciente pero emocional. Y eso cambia inmediatamente la fisiología y cambia la estructura de pensamiento. ¿Por qué todo esto? Bueno, la visión de las cosas que nosotros tenemos va a determinar también cómo son las cosas. Y hemos de conocer un poco más el funcionamiento emocional. ¿Cómo actúa? En primer lugar, hay un cambio fisiológico y hay un cambio mental inmediatamente. El sistema nervioso, las hormonas, crean un tipo de energía y se mueven por todo el organismo. Por tanto, afectan a todo nuestro sistema celular y afectan a nuestro sistema inmunológico. Si nosotros vivimos transitoriamente en una situación de pesadumbre o de malestar o de duda o de miedo, no ocurre nada, pero si esto se hace permanente, sí va a tener un efecto. De hecho, observamos algunas cosas. Lo primero es que tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Generar un lenguaje generativo, un lenguaje de ayuda, y no un lenguaje de bloqueo o de temor. Si utilizamos un vamos a salir una vez y 10 veces el contrario, va a tener más veces más fuerza el contrario. Y también porque hemos de saber que las personas damos mucha más importancia a lo negativo que a lo positivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si estamos en una situación de miedo? Y se hace un poco acentuado. Bueno, se produce como una especie de secuestro mental, es decir, una situación que puede ser difícil se convierte en más difícil no porque lo sea, sino porque nuestra capacidad se mengua. Entonces, desde ahí el concepto de vulnerabilidad. Miramos, cada persona tiene su criterio sobre lo que es la vulnerabilidad. Yo suelo hablar de lo que es ser vulnerable. Si, por ejemplo, una persona tiene una sensación que llamamos hambre o una sensación que llamamos sed, inmediatamente la satisface. A nivel fisiológico tenemos un gran entrenamiento. A nivel psicológico y a nivel emocional no tanto. Y por eso precisamente es ahí donde tenemos las dificultades. ¿Qué es realmente la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es un tipo de sensación que se da ante una situación de incertidumbre, ante una situación de riesgo, ante una situación de que nos exponemos emocionalmente y se nos producen un conjunto de sentimientos. ¿Cómo podemos describir? Bueno, ansiedad, miedo, desesperanza, escasez, duda, resentimiento, angustia, vacío, desolación. Esa serie de sentimientos nos producen todo un movimiento interno y básicamente solemos describirlos como desagradables. Y además tenemos la idea de que son negativos. Veamos un momento. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con lo que nos resulta desagradable? Con lo que nos resulta molesto, con lo que nos produce un malestar. Nosotros tenemos un entrenamiento mental que es que hemos creado una mente, un cerebro que se adecua a lo que llamamos positivo y confortable y rechaza inmediatamente lo negativo. Esto, siendo una pauta habitual, en muchas ocasiones es un error, porque nos falta la consistencia para sostener el malestar. Y esta es una cuestión importante. Por tanto, ¿qué hacemos entonces? Si nosotros conocemos nuestras limitaciones, vamos a tener una mejor respuesta. Si por el contrario no las conocemos, nos va a resultar un poco más dificultoso.
Ante estas situaciones que nos generan malestar, una respuesta habitual es querer negarlas. Y las formas de negación o evitación son varias. Una de ellas es: yo no soy esto, yo quiero ser lo otro. Y creo una especie de máscara que me protege. Yo me convierto artificialmente, por supuesto, en un otro. Y me coloco la armadura de atrevido, de simpático, de trabajador, de competente, de cuidador de otros. Es decir, parece que estemos un poco por encima de esas sensaciones o sentimientos internos. Otra forma que hacemos es desplazarlo. La culpa es de alguien y vamos poniendo culpas a unos y a otros. Un mar de quejas, un mar de culpas. Y por último, otra parte es aislarnos, evitar contactos. Hay una frase que la describe bien: si me conocieran como soy, no querrían estar conmigo. O tal vez, planteo yo, si tú te permitieras conocerte como eres, sí la gente querría estar más contigo, pero lo evitamos. Déjenme pensar un poco. ¿Qué opción más hay? Es la que voy a mencionar posteriormente como el acto de valentía. El acto de valentía va a tener que ver mucho con el conocimiento de uno mismo, con conocer las creencias que nos están manteniendo y moviendo en la vida. El acto de valentía es atrevernos a mirar a ese yo interior que nos está manifestando algo, que son sensaciones, que son sentimientos. Y para ello tenemos siempre tres opciones. La primera es tomar conciencia de lo que nos ocurre. Ese es un elemento central de las emociones. Otra es que las emociones nos vinculan. Este es un tema muy importante. Y otras que son reactivas. Si aprendemos reactividad en la evitación, aprendemos a evitar sistemáticamente. Si aprendemos a encarar, vamos a tener un posicionamiento distinto. Pero dejadme que os plantee una cuestión, además de a nivel individual, porque las personas somos seres individuales, somos seres familiares, somos seres grupales y somos seres espirituales. Una totalidad. ¿Cómo funcionan los grupos? ¿Qué es un grupo? Bueno, vamos a pensar por qué cuando miramos un grupo podemos observar algo que, si les preguntara cuántas son 2 más 2, me dirían 4. Yo digo, un grupo, 2 más 2, a veces son 7, a veces 9, a veces 1. Todo depende de cómo funcionen los grupos. Hay grupos que se apoyan, que se estimulan, que comparten, que se dan valor y reconocimiento. Estos son los que miden 8 o 9. Pero hay otros que compiten, se descalifican, se niegan, no contactan entre ellos. Estos suelen ser -1. Los pueden conocer con mucha facilidad. Claro, ¿qué es lo que cambia ahí? Porque hemos de tener y crear una cultura de grupo. La cultura de grupo no viene dada, se va creando con el tiempo, se va creando con las relaciones. Y hay una cuestión que hemos de tener siempre en cuenta. Somos seres humanos y tenemos necesidades de seguridad, de reconocimiento, de nutrición, de apoyo. Hay un conjunto. Por tanto, yo diría que la cultura de grupo se crea a través de dos elementos. Uno es lograr seguridad y otro es aceptar la vulnerabilidad. Lograr seguridad, ¿cómo se logra? Por la manera en que nos vinculamos, por la manera en que nos vamos a relacionar. Y esto es importante. Son los abrazos, los contactos, las pequeñas frases, las frases de ánimo, el humor, la escucha activa, donde uno se siente que está seguro en ese lugar. ¿Y qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad, la primera cuestión es que cuando yo estoy en un grupo, he de conocer mis limitaciones. Y al conocer mis limitaciones, sé que voy a necesitar de otros y que voy a poder poner en el escenario mi propia realidad, mis propios errores, mis propios aciertos, mi propia capacidad en una cosa, mi temor o mi duda en otros. Y aquí la parte importante no es solo lo que uno puede dejar, sino también cómo el otro lo recibe. La segunda persona, las segundas personas. Y esto funciona tanto para las familias, como para los grupos, como para las asociaciones, como para las entidades profesionales. ¿Qué es si yo recibo lo tuyo? Entro en un bucle totalmente distinto. Entro
en el bucle de la cooperación. Comenzamos a cooperar, comenzamos a actuar y sorprendentemente comenzamos a confiar. Esta es la manera como los grupos se potencian y como los grupos crecen. Así que tendríamos que preguntarnos, ¿y para qué sirven los grupos? Es la pregunta eterna. Los grupos han constituido la vida a lo largo del tiempo. Los grupos sirven para unir fuerzas, para unir capacidades, para generar apoyos, para hacer posible los objetivos. Y cada uno va poniendo lo suyo. Y aunque pueda parecer que el hecho del limitado mengua, nos equivocamos. Psicológicamente es necesario en los grupos. Así que hemos de salir de ciertas creencias falsas. Primero, la vulnerabilidad no es debilidad. Es la manifestación de estados interiores, la manifestación de sensaciones ante las situaciones de la vida. Y también una cuestión que me parece muy interesante es esa frase que he escuchado tantas veces: si yo hago algo y no lo hago por mí mismo, no tiene mérito. Así nos va. Porque uno solo puede hacer unas pequeñas cosas, pero no grandes cosas. Así que con esta parte de las sensaciones, los sentimientos, hemos de conocer algo fundamental. El organismo es una totalidad. El corazón, las emociones están íntimamente ligadas con la mente. No están separadas, no van por libre, tienen una continuación. Nosotros a veces hacemos las separaciones porque nos parece más fácil o porque utilizamos un sistema, el sistema racional, que abarca partes pero no abarca totalidades. Así, aquí viene la cuestión de la valentía. La valentía es una palabra que nos gusta, pero lo mismo que en la vulnerabilidad nos salen ciertas emociones que he mencionado, también es el lugar donde emanan la valentía, el amor, la bondad, la confianza, el estímulo, la creatividad, etcétera, etcétera. Eso que llamamos las emociones buenas. No puede haber una sin la otra. Si usted tiene hijos, los ama y a su vez teme. Si usted tiene una relación amorosa, puede tener un mayor gozo enorme, pero usted también está entregando el corazón y ahí puede comenzar a sufrir, porque en las relaciones también se sufre. Así, pienso en el coraje. ¿Qué es el coraje? Coraje viene del latín cor, corazón. La valentía es vivir con corazón. A partir de aquí es donde nosotros comenzamos a tener las opciones vitales y hemos de conducirnos por una línea o por otra. O nos volvemos más retraídos o nos volvemos un poco más atrevidos para mirarnos. Yo creo que en este sentido hemos de tomar una decisión. Y es algo que hay que comprender. La vida no es un acto mecánico. La vida está formada por muchas incertidumbres. La vida es mágica, pero no puede ser segura. Así, cuando nosotros comenzamos a vivir, vamos a tener situaciones de incertidumbre, de duda, de malestar. Sí, somos vulnerables porque somos humanos, porque somos limitados y porque tenemos limitaciones. En cualquier proceso de vida, personal o de proyecto, podemos tener el mejor deseo de lograrlo, pero todo el mundo sabéis que no siempre. Cada vez que uno se entrega a un horizonte, va a ganar o va a perder. Yo prefiero decirlo va a conseguir o no. Y ahí hemos de estar muy atentos a ver si podemos sostenernos. Y también a tener mucho cuidado con la gente de fuera. En este mundo hay tres tipos de personas. Unas son los críticos, los que critican todo. Si llueve porque llueve y si sale el sol porque sale el sol. Si es verde porque es verde y si es rojo porque es rojo. Hay otras personas que observan y no dicen nada. Y hay otras que son las que actúan. Estas son las esenciales. Y cuando yo actúo, he de darme cuenta que no siempre voy a lograr mi objetivo. Lo importante es que yo voy cimentando un buen carácter porque me voy constituyendo en una persona potente que aborda las situaciones de vida. Decía Aristóteles, si no quieres ser criticado, no hables, no opines, no actúes. Mirad la vida que tendríamos entonces. Así
lo que hemos de hacer es no escuchéis a los críticos, no escuchéis a los que descalifican, dejarlos aparte. No son significativos, poneros en la causa con gente equivalente. Así las cuestiones son, en estas situaciones, como acto de mirarme, como acto de atreverme, es qué es lo que importa. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que yo quiero? Y actuar. Actuar en lo cómodo y en lo adverso. Así se forma y se cimenta la resiliencia, así se cimenta el desarrollo personal, así se cimenta el poder. Y esta es una cuestión muy importante, porque nosotros necesitamos poder interior, necesitamos un sistema inmunológico potente, una energía potente, que es la que nos ayuda ante las situaciones de riesgo o de posible enfermedad. Las personas que logran objetivos trazan objetivos claros, tienen fe, perseveran y actúan. Muchas gracias y hasta otra ocasión.